Bueno, yo empecé muy jovencita a hacer cerámica, casi recién terminé el colegio secundario. Empecé en el taller de Ana Mercedes Burnichón y ahí al poco tiempo se armó el grupo Artesanos al cual me invitaron y posteriormente comenzó a organizarse lo que ahora es el Centro Argentino de Arte Cerámico. El centro se formó con la presencia y con la voluntad de varios ceramistas como Ana Mercedes, Roberto Barrio, Leo Tabela, Marciano Longarini, que venía de la Escuela Nacional. Vivía Fernando Arranz en esa época y estaba también Fernando Arranz. No sé si en las comisiones, creo que no, pero sí estaba apoyando todo ese movimiento. La verdad que fue algo muy importante que se hizo. Yo formé parte del consejo directivo algunos años después y esto, bueno, me dio un placer de reconocer que podía haber instituciones que fueran horizontales. El grupo donde yo estaba, el grupo Artesanos, el grupo Artesanos era toda gente de izquierda y digamos era un poco la bandera de hacer una acción organizada, pero a su vez horizontal. Éramos muy trabajadores, pero también éramos bastante divertidos. Me acuerdo que Marcelo Zimmerman hacía reuniones en su taller, que iba el Bebe Bonomini, bueno, toda la gente del grupo nuestro, Carlé, Payarola, en fin, todos los que estábamos allí. Y una vez hizo unos patos al horno dentro del horno. Y eso fue divertidísimo, ¿no? Los detalles no resultan divertidos para los demás, pero en ese momento fue fantástico, lo pasamos bárbaro. El inicio fue, además, era un inicio como patriótico, porque se trabajaba, por supuesto, ad honorem. Los que estábamos en la comisión no optábamos a premio por varios años, digamos que nos absteníamos. Y eso era una cosa que supongo, no sé cómo serán los reglamentos ahora, pero fueron tiempos gloriosos. Y yo sentía que había realmente una amistad y un compañerismo. Había como todos mirando, de todo el grupo, éramos bastante, y era como que todos íbamos de la mano hacia adelante. En aquel momento, bueno, estaba Leo Tabela, estaba Carlos Bartolini, Carlos Carlet, Roberto Mele, eran maestros, la Burnichón, Roberto Barrio, que son nombres que por ahí uno habla y es como si hablaras de no sé quién, de Badín. Y eran los pioneros realmente. Entonces desarrollaban cosas y uno tenía una admiración. Yo no sentí en ninguno, no sé, es como que no existe la sana envidia. O vos envidias o vos admirás y aprendés. Y yo creo que la admiración es el camino del aprendizaje, ¿no? De reconocer al que sabe y al maestro. Y eran maestros. Hicieron camino y en un momento los ceramistas argentinos éramos como excelentes dentro del mundo. Teníamos personalidad, había identidad.
Mi amor por el centro comenzó más o menos en el año 72. Estuve en el centro 24 años. Como secretaria, como tesorera, como vocal, bueno, con varias. Y en fin, como vicepresidenta y como presidenta. Y así llegué hasta el 96. De las cosas más importantes que yo recuerdo es, por ejemplo, que antes era Centro de Arte Cerámico. Y nosotros le pusimos como Centro Argentino de Arte Cerámico. También, por intermedio del centro, conseguimos hacer unas giras itinerantes por todo el interior de la Argentina. Llegamos hasta Jujuy, hasta Ushuaia. Eso se consiguió por intermedio de la Secretaría de Cultura. En esa época estaba como director de Salas Nacionales Horacio Muratorio, que nos prestó muchísimo apoyo y nos daba un micro para transportar las piezas e inclusive a los ceramistas. Era muy lindo, realmente van más o menos entre 2 y 3 ceramistas por provincia. Y ahí se armaban las exposiciones, se hacían charlas y bueno, se exponían las obras que llevábamos desde Buenos Aires, ¿no? Y para eso se hizo una selección con jurado y luego se mandaron. Otra de las cosas que recuerdo es que durante muchos años también se hizo casi anualmente o cada 2 años se hacían exposiciones que nos invitaban en Faenza y en Vallorís. Eso fue muy importante también. Bueno, también en esos casos siempre, el tema siempre era el mismo. Nosotros avisábamos a todos los ceramistas, presentaban las obras, se nombraba un jurado, el jurado elegía y luego se mandaban las obras. Más o menos, calculo que serían no más de las 10 obras, ¿no?, que mandábamos por vez. Y después nosotros hacíamos siempre, todos los años, el salón anual, que era el más importante, el de salón que lo llamábamos de otoño, el de pequeño formato, y a veces hacíamos unas ferias a fin de año. Las giras itinerantes fueron algo muy interesante porque el interior está ávido de recibirnos. Nosotros ahí charlábamos con la gente, les hacíamos visitas guiadas y venían los profesores de las zonas con todos sus alumnos y realmente despertó muchas inquietudes y eso engrandeció también al centro porque mucha gente se asoció después de eso. Fuimos prácticamente toda la República, no diré 24 provincias, pero unas cuantas sí, desde el norte hasta el sur, tanto que llegamos hasta Ushuaia, que no estaba programado, pero que lo conseguimos a último momento y aquí pudimos ir. Realmente fue una experiencia muy, muy linda, porque el interior es muy cálido y nos esperaba con muchísimas ansias. Pienso que para la cerámica y para el centro también fue algo muy positivo. Bueno, entre muchos de los que me acompañaron, porque no puedo nombrarlos a todos porque no los recuerdo, están Pablo Edelstein, Sime Pelicari, Susana Cataño, Susana Palet, Edelweiss Ortiguela, Aidea Yarza, Alicia Farala, bueno, y muchos otros más que es imposible recordarse de todos. Durante el periodo de Alicia Grossi, que fue presidenta en el periodo del 99, tuvimos la oportunidad, yo en ese momento con ella era vicepresidente,
tuvimos la oportunidad de armar una muestra en Ámsterdam, que era un congreso internacional de cerámica. Ese congreso internacional de cerámica nucleaba a todos los ceramistas de ese momento en la actualidad. Fue un congreso importantísimo para la cerámica, fue el primer congreso que se hizo de esa manera y con esa magnitud. Y tuvimos la oportunidad, por medio de Cancillería y por medio de la Embajada de Argentina en Holanda, de poder hacer el envío de la obra. Y al poder hacer el envío de la obra pudimos armar un buen stand, y que ese stand la verdad fue muy visitado, y lo que les llamaba la atención era la calidad de la obra que habíamos llevado. En ese momento, para la cerámica internacional, había un gran porcentaje que se basaba en la forma alfarera, y también en la forma utilitaria, pero lo que llamó la atención de lo nuestro era que la cerámica nuestra partía más desde la imagen escultórica. Y en mi periodo nos tocó una mala época, y tuvimos que reflotar todo un montón de deudas, un montón de cosas que habían pendientes, y lo que hicimos fue como una readaptación a los tiempos y a las formas, y además a la manera en que fueron cambiando la gente. Es decir, al principio eran los ceramistas particulares, los ceramistas individuales, los artistas individuales que armaron el centro. Durante mucho tiempo lo mantuvieron según los intereses de cada grupo que se armaba, se iba haciendo las comisiones. Después de pasado mucho tiempo, empezaron las escuelas a participar. En un momento fundante, nuestro director de la Escuela Nacional de Cerámica de Bulnes, Arranz, había sido fundador también de la primera comisión que se armó del Centro de Arte Cerámico. Como los ceramistas en sí son bastante celosos y un trabajo muy solitario, lo que provoca es de que estas actividades colectivas no son a veces tan apoyadas y cuesta mucho esfuerzo el hecho de llevarlo hacia adelante. Entonces, de esos periodos que fueron pasando, cuando entraron las escuelas a tomar, no las escuelas en sí, sino los que habían egresado de las escuelas, que también formaban su grupo de conocimiento fue como armándose un poco con esas cosas que tiene la escuela, ¿no? Lo pedagógico, lo más comunicativo, la cosa grupal, de manera tal que armaba de otra manera. Y así fueron pasando. Después de la escuela de Bulnes pasó o antes de la de Bulnes estuvo también la de Avellaneda, y así fueron dando cada uno su idiosincrasia. El periodo que me tocó a mí estar, sinceramente fue un periodo bastante grato, en el sentido de que pudimos hacer exposiciones y pudimos tener otros lugares donde llevar la cerámica. Desde mi experiencia
de haber estado en el año 85 en Japón y estar becado, y de haber vivido en una sociedad que es perceptiva por la cerámica y que lo siente como un elemento propio, el hecho de que en la Argentina no tengamos un museo como para poder recopilar toda esa imagen que venimos armando, no solamente de la imagen de lo que se ha producido a través del centro, sino también todo lo que hay de nuestros pueblos originarios. Y toda esa imagen verdaderamente es lo que nos hace falta para que tengamos un público que sea educado y perceptivo por el objeto cerámico, por la obra cerámica, por la artesanía cerámica, por la decoración cerámica, que son los que verdaderamente nos identifican desde ese hacer popular de la imagen de la cerámica. Es decir, la cerámica es fundamentalmente está en conexión con lo colectivo, con el otro. Tiene una cosa popular que es necesario que verdaderamente la gente la viva, en su imagen, en su forma de decir, en su forma de función, en trabajar con la arquitectura. Todos esos elementos verdaderamente tendrían que estar registrados y que se están perdiendo en pedazos por cualquier lado, sin que eso verdaderamente tenga un futuro histórico para que se recopile. En el año 2008 tomó el Centro Argentino de Arte Cerámico como presidente. Era una época de crisis que tenía la institución, un momento en el que casi se cerraba el centro, que tenía una trayectoria muy importante de más de 50 años. Y vine a una de esas casi últimas reuniones, me encontré con ceramistas, estaba Alicia Grossi, Alicia Romero, Carlota Petrolini, Teodolina, Jorge Vangueses, Graciela González, María Garriga, y en esa reunión yo veía que el centro ya no tenía continuidad, y realmente para mí es muy importante conservar estas instituciones, respetar su historia, su trayectoria, y poder continuar con eso para mí era todo un desafío. Este tipo de instituciones no se sostienen solas, es muy importante el acompañamiento y la presencia de los compañeros ceramistas, y bueno, así fue que se dio que junto con Eva Hernández, Belén Alonso, Ricardo de Castro, María Laura Onofrio, Dora Badi, Beba Gonzabel y Anita Abado, se pudo empezar a formar esa comisión. Entendíamos que el Centro Argentino de Arte Cerámico, con toda su historia y su trayectoria, era muy importante la continuidad de la institución, pero así también innovar, proponer, actualizar, sostener y seguir escribiendo esta memoria. Para nosotros era un compromiso muy grande y un desafío también. Esta comisión que se hace cargo en el 2008 provenía de distintos ámbitos. El hecho de venir de distintos ámbitos posibilitó sanar un montón de cuestiones y a la vez sumar gente de diferentes ámbitos. Nosotros hemos recibido muchísimo apoyo. Realmente yo siento que no estuvimos solos, ¿no? Y en esta confianza y en este diálogo y en todo este tipo de historias que uno trae consigo, realmente el centro fue creciendo. Tanto es así que
que pudimos sostener salones que ya se venían haciendo, como es el salón anual, pero le dimos una vuelta de tuerca, ayornamos un poco lo que es la cerámica. En este deseo de innovar y actualizar, hicimos modificaciones al reglamento del salón anual, incorporando categorías como multiplicidad y la cerámica en diálogo con otras disciplinas. Desarrollamos salones temáticos como son los del vaso, la botella, que son abiertos a todo tipo de presentaciones. Participamos en la Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos en el Club Italiano varias veces, en el Museo Perlotti, desarrollando clases de cerámica, interviniendo con la gente, y esto hizo que se acercara mucha gente. Otra cosa también muy importante es que tratamos de acercarnos a distintas localidades también. Estuvimos en San Antonio de Padua con un taller de la bidimensión, y cuando se da este tipo de situaciones hay ceramistas que colaboran y participan. Algo que disfrutamos mucho fueron los salones de pequeño formato en las distintas provincias. En Lago Puelo, por ejemplo, que fuimos con Julieta Mastruzo, allí hicimos clínica de obra con Carlos Leporace, con Silvia Solís, que mostró cómo se trabajaba en su ciudad. En Concepción del Uruguay se hizo la Noche de la Cerámica con 5 muestras simultáneas, empezando por el Museo de Artemio Alicio y sus alumnos. Realmente fue muy interesante. Era muy importante, muy interesante ir a diferentes lugares y que el salón del centro se considere de interés cultural para la comunidad. La cantidad de gente que ha venido a la inauguración, que ha participado. En el marco de las distintas muestras y distintos salones hemos hecho clínicas de obra, donde el ceramista venía y trabajaba. Héctor Alves lo ha hecho varias veces también. Dimos charlas, debates, mostramos videos, y con gran convocatoria de gente. Lo mismo fue hecho en la dirección de museos con el salón anual. O sea, no es solo mostrar la cerámica, sino también difundirla y hacer partícipe y abrirlo a otros espacios, ¿no? Es muy importante que tengamos un museo de la cerámica argentina. Es un espacio que nos debemos los ceramistas. Entre todos debiéramos de apoyar, de sostener y de tratar de concretarlo desde el ámbito en el cual nos movamos, pero todos juntos. Realmente no hay un espacio para la cerámica y está bueno que lo gestemos.